Hola futboleros, bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy salieron nuevos jugadores designados para conseguir de manera gratuita. Y en el video vamos a analizar a estos jugadores para ver cuál conviene canjear. La verdad hay algunas joyitas que me sorprendieron muchísimo, así que si querés reforzar tu plantilla, acompáñame. Bueno, vamos a empezar con el análisis y primero vamos a ver a Vlahovic, que no tuvo un tan buen mundial, pero la verdad me sorprendió bastante este jugador. Tiene buenas habilidades como por ejemplo disparo lejano con rosca, que para mí para definir es clave, y también tiene remate al primer toque, una habilidad fundamental en un 9. Pero la verdad los stats no están nada mal. Tiene 82 de velocidad, 85 de aceleración, 92 finalización, depende cómo lo entrenes. E incluso tampoco es que es un tronco absoluto, también tiene 76 de balance, o sea, es un balance normal y me hace acordar un poco al Bati, que justamente hace pocos días probé a Batistuta Épico y lo veo bastante similar. Obviamente el Bati va a ser mucho mejor, pero no me parece un mal delantero, es un delantero tanque, potente, que se puede adaptar según el estilo de juego de cada uno. Creo que me gustó y me sorprendió. Después tenemos a Saliba, que Saliba ya es bastante conocido en eFootball entre la comunidad. Que Saliba tiene marcar hombre, interceptador y bloqueador, también cabeceador, habilidades fundamentales en un defensor. Mide 1.93, o sea, es una bestia de altura. Y la verdad que tiene buenos stats, o sea, no lo voy a negar. Lo que sí me parece que baja un poco el tema de dedicación defensiva, eso es verdad. Que tiene solamente 80, tiene 74 y 71. No es mal defensor, yo creo que hay mejores defensores, pero creo que es una muy buena opción para tener en cuenta entre estos Golden Boy. Después, ¿por quién pasamos? Vamos a pasar por Guardiol, que tuvo un excelente mundial al margen de que Messi lo sacó a pasear. Y acá me parece que llega una de las sorpresas de la caja, una de los más interesantes se podría decir. Guardiol mide 1.85, no es tan alto como Saliba, pero también tiene marcar hombre, interceptador, bloqueador, cabeceador, también tiene muchas habilidades de cabezazo, tiene superioridad aérea, tiene muy buenas habilidades de defensor y también tiene muy buenos stats, porque si se fijan, tiene 81 de velocidad, 76 de aceleración, tiene 90 de agresión, 90 de tackle. El tema que tiene 80 en lo que es actitud defensiva. Hay que ver cómo repercute esto in-game, cómo se mueve in-game, pero al menos yo creo que lo voy a probar y es el jugador que voy a desbloquear. Entre tantos, porque tengo algunos contratos de 5 estrellas, pero me parece que Guardiola es como el más llamativo, el que más me llama la atención, porque encima tiene muy buen pase, hasta incluso podría ponerlo de lateral, que sea un lateral defensivo con la instrucción. A mí Guardiola me encantó, me encantaron los stats, quiero ver cómo repercute este 80 de actitud defensiva, pero creo que todos los demás stats y las habilidades van a suplementar lo que le falta de actitud defensiva. Después tenemos otra sorpresa que también me gustó el mundial que tuvo. Estoy hablando de Timber. Timber tiene cosas buenas y cosas malas. Empecemos por las malas. Timber, lo malo es que mide 1.79, pesa 75 kilos, o sea que no es tan tanque. Y el tema que Timber tiene interceptador, bloqueador, no tiene cabeceador y sí tiene despeje acrobático. Pero ¿qué me pasa? Que no tiene marcar hombre. Y para mí marcar hombre es fundamental en un defensor, porque justamente realiza esta animación que se le pega al rival y que le complica al darse vuelta. Lo que sí bueno que tiene Timber son los stats. La verdad tiene muy buenos stats. Tiene buena velocidad, tiene buena aceleración, tiene buena agresión, tiene buenos stats defensivos. Pero si hablamos de cosas malas, tiene solamente 75 de contacto físico. Algo que me parece muy poco para un defensa central. Por ejemplo, imagínate que Guardiol tenía 88, que no lo mencioné, y Saliba 86. Yo a Timber me lo imagino como un tercer central, los que ponen 3 deck, por el costado, porque encima es atacante extra. O sea, es un atacante que va a subir y va a tender a subir muchísimo. Ahora vamos a hablar de Kudus, que Kudus lo que más resalta es que es jugador de huecos y también tiene buenas habilidades para regatear, como doble toque, marsellesa y encima tiene interceptador. Es un jugador rápido con una definición aceptable, pero lo que me pasa a mí es que yo me acuerdo del Kudus que había salido destacado de la liga holandesa, que ese Kudus estaba rotísimo porque podía jugar en el medio, arriba, tenía stat muy regular en defensa, en ataque, era mucho más completo, entonces no me parece gastar un contrato en este Kudus. Igualmente, comentame qué opinas vos acerca de este Kudus, que obviamente me va a interesar tu opinión. Después ahora pasamos con un jugador suizo, con Okadov, en este caso, que no me llama demasiado la atención, tiene super refuerzo, es un cazagoles, tiene disparo lejano con rosca, que siempre se agradece, es un jugador rápido en stat, con una definición tirando a pobre. Yo no lo desbloquearía, es verdad, al menos que quieras un delantero suizo, no lo sé, pero yo no lo desbloquearía.
También te digo que disculpame que estoy mirando tanto para acá porque estoy grabando el video con 2 pantallas para ver bien los stats, así que espero que me sepas entender. Y ahora pasamos con Saka, con una de las figuras de Inglaterra, revelación se podría decir del Mundial, aunque en Inglaterra está bastante asentado. Y en este caso Saka es extremo prolífico, tiene marsellesa, tiene pase al primer toque que siempre se agradece y tiene malicia. Tiene muy buenos stats, o sea, es un delantero o un interior muy rápido. También tiene buen control de balón, se maneja bien, tiene pase aceptable. Pero es como que me falta, o sea, yo no creo que sea un jugador que te marque la diferencia en tu equipo. Obviamente hay que ver el equipo que tenés, pero yo no creo que sea un jugador que marque tanto la diferencia y creo que puede haber mejores, incluso no tan caros con GP. Ahora vamos a pasar con Nuno Méndez, que es otra de las sorpresas que me sorprendió bastante y me gustó. En este caso Nuno Méndez es un lateral ofensivo, pero ojo al piojo, porque es un lateral ofensivo, o sea que va a estar una flecha en ataque, pero le suma mucho que tiene interceptador como habilidad, o sea, va a ser propenso a interceptar pelotas rivales y además tiene diferentes habilidades de pase y sumado a eso es regular en stats. ¿Por qué? Por ejemplo, en defensa tiene todo arriba de 70, en pase también, en drible también. Y la verdad está bueno porque es un lateral ofensivo, pero no es que es full ataque, como no sé, puede ser Davis. Ahí no se me venía a la cabeza. Después también pasamos con Serginho Dest, que en este caso también es un lateral ofensivo. Es similar un poco a Méndez, pero en este caso este es mucho más dribleador. ¿Por qué? Porque tiene doble toque, tiene elástica, tiene marsellesa, tiene pase al primer toque. O sea, es más dúctil, un poco más con la pelota por sus habilidades. No tiene interceptador, pero también sigue siendo balanceado en cuanto a stats. Depende de lo que estés buscando vos. Yo lo veo un poco más similar a lo que sería Joao Cancelo. El tema que Joao Cancelo es lateral finalizador, pero sobre todo por las habilidades porque es más dúctil con la pelota. Y después tenemos a Doku, que Doku me pasa algo particular. A mí me gusta mucho Doku, lo había probado antes. Doku tiene la pisada de Neymar, es bastante divertido jugar con Doku. Pero me pasa que no me parece que merezca la pena para gastar un contrato de 5 estrellas. Creo que lo más justo es que hubiera sido Doku ponerlo de 4 estrellas para ser más balanceado y que muchos más lo puedan elegir. Porque están viendo los stats, es una flecha, es súper rápido, tiene poca y casi nada de definición, tiene muy poco pase y tiene mucho drible. Entonces no creo que gastar un contrato de 5 estrellas valga tanto la pena. Y después tenemos Ugarte, que ahora estamos hablando, sí, un contrato de 3 estrellas que me parece que vale absolutamente la pena. En este caso Ugarte mide 1.82, es omnipresente y tiene interceptador y malicia, pocas habilidades. Pero teniendo en cuenta que solamente es un contrato de 3 estrellas y los stats que tiene, que son muy buenos, o sea, es muy balanceado, defensivamente es una roca y es omnipresente, creo que merece completamente la pena gastarse un contrato de este tipo. ¿Qué es lo que me pasa en Ugarte? Que me hubiera encantado que sea medio escudo. Omnipresente creo que pierde un poco su beneficio y el estilo de juego que tiene como jugador. Sinceramente, los jugadores que más me sorprendieron de los jugadores designados son Blažković, como te dije, me parece que es un delantero regular y puede rendir bien. Y como digo siempre, depende de lo que necesita tu equipo y los jugadores que tengas igual, porque en mi caso la verdad no sería titular, pero puede aportar, depende del equipo. Después Guardiol, que este es el jugador que yo voy a desbloquear, es el que más me llama la atención y ya tengo ganas de probarlo. Creo que Saliba también podría ser garantía de confianza y me llamaron bastante la atención los laterales ofensivos porque son regular, sobre todo Semedo que tiene interceptador. Y un escalón más abajo porque solamente vale un contrato de 3 estrellas, Ugarte creo que también es una muy buena opción. Igualmente comentá cuál de todos estos jugadores te sorprendieron, me gustaría saberlo. Y ahora te voy a hacer 3 menciones especiales de otros jugadores diferentes que la verdad me sorprendieron y mucho. Estas menciones especiales vienen de la mano de los pases de partido, uno tiene que ver si los desbloquea o no. Pero por ejemplo con uno de ellos puedes conseguir a Gavi, que siempre suele ser un jugador súper chetado en eFootball. Tiene muy buenos stats, tiene habilidades como por ejemplo doble toque, marsellesa y también tiene pase primer toque y pase en profundidad, es muy bueno y encima tiene muy buenos stats, porque por ejemplo tiene arriba de 80 en velocidad, muy buen control de pelota, muy buen pase y encima también tiene 85 de agresión y se nota mucho su presencia en mitad de cancha, es un jugador muy molesto. Y también con uno de los pases podés conseguir a Moukoko o Mukoko como le quieras llamar, que me sorprende mucho porque solamente tiene 18 años, como habilidades tiene bastantes como doble toque, remate al primer toque o super refuerzo. Pero en cuanto a stat y por la edad que tiene es superlativo. Porque tiene arriba de 95 en lo que es velocidad de aceleración. Una finalización aceptable. Que tiene 92 de balance. Cosa que me parece que va a ser muy bueno in game como va a regatear. Porque encima no es tan alto. Tampoco es tan pesado. Y solamente tiene 18 años. Si vos tenés
un equipo sub-18, sub-19, sub lo que quieras, creo que puede ser un muy buen refuerzo. Y como último jugador quiero mencionar a Arrascaeta, la versión del Brasileirao, que no analicé a todos esos jugadores, porque creo que el mejor de todos es Arrascaeta por lejos. Es un MO súper balanceado, con muy buenos stats en lo que quieras, incluso en finalización. Y encima tiene super refuerzo, o sea, le agrega que si entra en el segundo tiempo te va a rendir todavía más. Igualmente, como dije en todo el video, me gustaría saber tu opinión acerca de estos jugadores. La semana que viene voy a subir un tutorial especial para ustedes, así que espero que te suscribas. No hay demasiado para decir, te mando un saludo muy grande y como digo siempre, nos vemos en el próximo video.